A ver, doctor Prea, ahí estamos probando. Doctor, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahora sí te escuchamos también nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Claro, ¿y cómo te va? Doctor, estamos acá con Dante, con Nati, y nos preguntábamos eso que dice en pantalla. La vacunación VIP es un delito porque el decano de que es la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Este, dijo, no, no es un delito es lo que yo hice. Y de hecho ahora me acaban de confirmar nuestras corresponsales de Alto Paraná que todavía no hay fiscalía investigando el caso. Primero, ¿crees que es un delito? Y segundo, ¿la fiscalía debería investigar? Bueno, sí, yo creo que sí hay un hecho punible por los siguientes motivos. La vacuna es una cosa porque es algo tangible. Si las vacunas estuvieran almacenadas en un edificio y alguien entrara a sustraerlas, nadie discutiría que se está ante un hurto, ¿verdad? Entonces, claramente podemos convenir que la vacuna es una cosa y como tal también podemos afirmar de que le pertenece, es decir, quien es dueño de la vacuna es el Estado paraguayo, que es una persona jurídica. Por lo tanto, la vacuna con relación al sujeto que la aplica es una cosa, es mueble porque finalmente la vacuna se puede mover de un lugar a otro y es ajena porque es propiedad del Estado paraguayo. Si el Estado paraguayo no exterioriza su decisión a través de, por ejemplo, un decreto que establece excepciones de quienes podrían ser vacunados, la utilización en un sentido no autorizado por el propietario, que es el Estado paraguayo, hace que yo, vacunador, al decidir aplicarle a Enrique, que no clasifica dentro de las disposiciones que estableció el Estado, definitivamente lo voy a estar sustituyendo al propietario Estado en la calidad de tal. ¿Por qué? Porque solamente el propietario puede decidir qué hacer con una cosa. Yo no puedo decidir qué hacer de una cosa que no es mía. Si lo hago, obviamente, significa que le estoy sustituyendo al propietario en calidad de tal. Por lo cual, la decisión de inocular la vacuna a una persona que no reúne los presupuestos que el Estado estableció, definitivamente yo le sustituí al Estado en su calidad de propietario y yo mismo decidí a quién aplicarle. Si yo cumplí órdenes, entonces, bueno, yo seré el autor y quien me convenció a través de la orden será el instigador de una apropiación. Si además de eso yo recibí algún tipo de beneficio o alguna promesa de beneficio, me dijeron que iba a ascender o me dieron alguna propina por eso, yo cometería, si soy funcionario del Estado, un hecho punible que se llama cohecho pasivo agravado, que consiste en recibir beneficios o hacerse prometer beneficios para realizar un acto del servicio que no me está permitido. A mí no me está permitido decidir a quién aplicar la vacuna. Yo tengo instrucciones precisas de quienes clasifican para esa actividad. Y bueno, el que me da el beneficio, el que me lo promete, cometería soborno agravado. Yo creo que entran en consideración al menos la apropiación, que haya soborno, haya cohecho, eso no excluye la apropiación. En todo caso se va a sumar con la apropiación. A mí me parece que en todo caso de un vacunador que aplica la vacuna fuera las disposiciones que el dueño de la vacuna, que es el Estado, le señaló, está apropiándose de la misma. Por lo tanto, es un hecho punible. Distinto sería, claro, distinto sería que todos clasifiquemos para ser vacunados y le vacuna primero a Enrique o le vacuna primero a Natalia o le vacuna primero a Dante, que estaba más atrás en la fila. Ahí habría obviamente una cuestión ética y moral que se pueda discutir, ¿verdad? Pero no un hecho punible porque finalmente el Estado había autorizado que esa vacuna se le aplique a todos sin excepción. Pero este no es el caso. Hay un número determinado de vacunas y el Estado, como propietario de ellas, ha decidido darle una aplicación concreta. Si uno, como persona física, hace algo distinto a lo que ordenó el propietario, definitivamente hay una apropiación. Doctor, o sea, la reprochabilidad caería sobre el administrador de la vacuna, el vacunador en sí, porque le pongo este ejemplo, me voy yo, escucho que se vacuna, como dijo Lilio Gamarra, al que se le entrevistó hoy, él dice que le dice, mira, pero si están vacunando a gente por debajo, se pone en la fila, le dice, yo me quiero vacunar, acá en la fila, listo, acá me vacunan, y dice,
Yo no hice nada, yo no me puse, no me antepuse a nadie, de hecho no había prácticamente gente en la fila, pregunté si era para vacunar y me vacunaron. La reprochabilidad, ¿sobre quién apuntaría, doctor? Bueno, quien decidió dispensar la vacuna a personas que el Estado no había autorizado, definitivamente actuó en ese caso como propietario y la autoría le correspondería a esa persona. Si él recibió órdenes, quien dio las órdenes sería un instigador, ¿verdad? Si alguien dijo, aplíquenle a todos, ¿verdad? A todos los que vengan, no importa si reúnen o no reúnen las condiciones. Eso definitivamente cabría dentro del delito de apropiación, porque acá estamos hablando de que las vacunas son limitadas y el Estado, que es propietario, ha claramente establecido qué uso le quiere dar a esa cosa que le pertenece. Así que ningún funcionario, por más alto cargo que tenga, tiene la facultad de disponer. La única forma de cambiar eso sería que el Estado, a través de su exteriorización legal, que sería un decreto o una ley, de alguna manera modifique esos estándares que entiendo yo lo hizo, o una resolución del Ministerio, ¿verdad? En este caso creo que es una resolución del Ministerio de Salud la que establece la vacunación tanto para el personal de blanco como para quienes tienen 85 o más años. Y te pongo este ejemplo, doctor. Yo invocando la Constitución Nacional, donde exijo que se cumpla uno de los artículos que dice que el Estado debe cuidar de mi salud, invocando eso me voy y digo, yo quiero ponerme la vacuna. Y el funcionario, por más que no estoy en el rango etario, me aplica, la persona puede decir, yo estoy libre, yo no cometí un delito, además, la Constitución a mí me ampara y en virtud de eso estoy viniendo para vacunarme porque está dentro de mi derecho. ¿Qué me dice, doctor? Bueno, claro, lo que pasa es que cuando uno invoca una causa de justificación, hay que ver si hay otras medidas que uno puede tomar. Bajo ese presupuesto, uno solamente con invocar un derecho a la Constitución se haría atender ante cualquier circunstancia. Eso no opera propiamente como una causa de justificación, porque definitivamente la probabilidad de contagio es igual para todos y no hay ninguna situación particular. En este caso, la decisión del Estado de qué hacer con esas vacunas y a quiénes van dirigidas no puede ser soslayada simplemente por una invocación de que yo tengo el derecho a la salud. Bajo ese pretexto, definitivamente ninguna política de Estado podría progresar en ningún lugar del mundo si las personas invocaran simplemente un derecho, que obviamente es un derecho abstracto, que hay que ver cómo colisiona con los derechos de otras personas. En este caso, el Estado tiene su política, cómo utilizar esa vacuna, y que definitivamente es una política razonable. Distinto, uno tal vez lo podría analizar si la política ordenada por el Estado es totalmente irracional y, por ejemplo, decide vacunar solamente a un rango que uno dice, bueno, estos no están dentro de lo que tienen riesgo, pero el Estado solamente le quiere vacunar a ellos. Pero no es el caso, por lo tanto, ese argumento no sería suficiente para ampararle al funcionario como una justificación a apropiarse de la vacuna, porque, como digo, la vacuna es una cosa que le pertenece al Estado, claro, y el funcionario no puede decidir qué hacer con ella. Claro. No, también, por ejemplo, no sé, yo no puedo entrar a un colegio y decir, bueno, hola, vengo a den educación porque la Constitución me garantiza, porque hay una reglamentación, digamos, de cómo se da eso. Claro. Pero sí, hay muchas cuestiones que obviamente uno tiene que analizarlas, porque los derechos también, claro, si bien están enunciados de manera abstracta, se materializan de cierta manera. Y su sola invocación no significa que ya esté justificado que alguien, en este caso el funcionario, viole una ley penal que dice que yo no puedo, porque no soy el dueño de la vacuna, decidir qué hacer con ella. Claro, doctor, sobre eso nomás, está el artículo constitucional, ¿verdad? Que me parece muy oportuno que antes lo mencione. Después están las leyes que reglamentan o los decretos reglamentarios. Esta disposición de salud, que fue, digamos, administrativa, de decir, ¿saben qué? Vamos a vacunar primero a estos y después a estos. ¿Eso cuenta como una reglamentación también legal?
Sí, sí, de hecho que lo que está haciendo es de alguna manera concretizar y ordenar cómo va a cumplir con ese deber que tiene, según la Constitución, de garantizar la salud de los ciudadanos. Pero eso, como digo, la Constitución es la norma más abstracta, es la que está más arriba, y las normas de inferior jerarquía lo que pretenden es ir concretizando esa garantía que es más abstracta para concretizarlo a casos concretos. Valga la redundancia, ¿verdad? Y ahí aparece obviamente las políticas de Estado. En este caso el Estado decidió comenzar por el personal de blanco, por los mayores de 85 años, y bueno, seguirá con los que están entre 60 y 85 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí, bueno, eso para mí por lo menos no colisiona con otra garantía, porque finalmente hay que convenir, como dije antes, las vacunas son limitadas, es decir, el Estado no cuenta con la cantidad de vacunas que le garantice proveerle a toda la población, con lo cual debe abrir una lista de prioridades, como se hace en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? Donde uno hace una priorización de acuerdo a lo que tiene en función a lo que pretende conseguir. Concretamente, viendo un poco, escuchando el relato del señor que se vacunó, el que él decía que aprovechó porque no habían adultos mayores vacunándose y habían vacunas. Entonces, las personas de 37 años, 55, 60, 78, que se fueron a vacunar, ¿cuál sería el delito exacto de ellos? No del que le vacunó, de ellos, que se fueron a vacunar sabiendo que estaba dándose la comunicación por todos lados, que eran personas de 85 años o más. Bueno, si estamos hablando de quien decide qué hacer con la vacuna, es el autor, quien le ayuda a ejecutar esa decisión, porque finalmente es el que la recibe, podríamos hablar, porque toda ayuda en el ámbito dolosa, es decir, yo sé que le estoy ayudando a alguien a disponer de algo que no es suyo, podría entrar como un cómplice de la apropiación. Y como dije antes, el que ordenó que se haga eso podría entrar en consideración con una instigación de la apropiación. Todo eso, Natalia, en la hipótesis de que el que se vacunó no ofreció ningún beneficio, claro, ni el que vacunó no recibió. Porque si además se dan esas condiciones, estamos hablando, aparte de la apropiación, como autor y cómplice de quien recibe, estaríamos hablando también de un cohecho por parte del funcionario y un soborno por parte del que recibe la vacuna. Claro, porque hay dos personas, digamos. Una que es la que vacuna, ya hablamos un poco de los hechos punibles, y después también está la persona vacunada, porque la persona vacunada puede decir, mira, yo me fui y me metí porque me dijeron que podía. Pero también el que vacunó dice, mira, yo no sabía que no cumplía con la edad. Yo le vacuné a una persona que se le veía como de 85 años. Por decirte, digo, viste que uno para hacerse en botar y zafar de esta siempre... Bueno, obviamente esa ya es una cuestión fáctica, independientemente de si se configura o no un hecho punible. Pero esas cuestiones fácticas se resuelven con las pruebas, obviamente. Okay. Yo puedo alegar que una persona trastabilló 11 veces y se cayó 11 veces sobre el puñal que yo sostenía en mi mano, ¿verdad? Ahora, que eso alguien me lo vaya a creer es muy poco probable, ¿verdad? Exacto. Entonces... que yo diga que viene, y por supuesto, señorita, no voy a usarla a usted como ejemplo, sino voy a usar a Enrique. Si viene Enrique, no puedo yo alegar razonablemente que yo pensaba que Enrique cumplía las condiciones establecidas, salvo que Enrique vino con un estetoscopio, ¿verdad? Y me confundí, pensaba que era un médico. Que en ese caso sí, claramente el vacunador sí caería en un error, ¿verdad? Pero claro, con relación a la edad, obviamente que no, ¿verdad? Perfecto, doctor, perfecto. Lo que te había preguntado al principio también, y me parece que ya la respuesta es un poco obvia, pero pregunto igual, ¿la Fiscalía sí tiene que tomar intervención en el caso? No, obvio, si hay un hecho punible, el Ministerio Público debe actuar. Ahora, si uno va a entrar a tallar el valor de la vacuna individualmente, porque el Código Penal establece que los hechos punibles contra la propiedad, y en este caso... La apropiación es un hecho punible contra la propiedad, establece que si el valor del objeto no supera 10 jornales, debe haber la instancia de la víctima. En este caso, la víctima es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud es quien, en teoría, entiendo yo, ¿verdad? Claro. Está a cargo de las vacunas, y por lo tanto,
sería el Ministerio de Salud el que debería instar la persecución penal, aunque esto es materia de discusión. Uno podría decir que el Estado, el Ministerio Público no necesita, aunque sea un delito de instancia de la víctima, no necesita la instancia cuando la víctima es el mismo Estado. Absolutamente. Pero, en síntesis, sí, el Ministerio Público debería intervenir. Si la discusión está en que hace falta la instancia, bueno, el Ministerio Público le puede pedir simplemente al Ministerio de Salud. Eso no significa que alguien tenga que ir 5 años por una vacuna, claro, ¿verdad? Simplemente yo estoy señalando que se encuadra en un hecho punible. O sea, no confundir con decir acá se merecen una cárcel, y etcétera, etcétera. Yo hablo solamente de que sí configura un hecho punible, que obviamente para eso los hechos punibles tienen un marco penal. En el caso de la apropiación va desde la posibilidad de 5 días multa hasta 5 años de pena privativa de libertad. Y incluso en este caso, en realidad, al ser para mí la hipótesis agravada, porque se trata de un objeto que se entrega para un uso determinado y no se hace dentro de ese uso, el marco penal va hasta 8 años de pena privativa de libertad. Aclaro, no creo que el caso de la inoculación de una vacuna esté dentro de una pena alta en ese marco. Yo simplemente enuncio que sí se encuadra en un hecho punible y que amerita la intervención de los órganos de persecución penal. Bueno, igual doctor, ya vamos a poner, se exponen a hasta 8 años de pena privativa de libertad, podemos poner nuestro zócalo y va a estar bien. Sí, hasta 8 años, porque obviamente si estamos hablando de que esto es, por ejemplo, parte de una idea de una persona que pretende apropiarse de varias dosis de vacuna, bueno, eso cambia ostensiblemente la situación y ya no se lo va a tomar como un caso aislado de una vacuna, que igual sigue siendo punible, ¿verdad? Pero a la hora de medir la sanción no es lo mismo una que una cierta vacuna, ¿verdad? Una pregunta, igual el Estado debería lanzar algún decreto en donde establecer ya, así como era cuando uno rompía la cuarentena, uno sabía que podría exponerse a una multa, ¿verdad? A una privación de libertad, etcétera, etcétera. ¿Debería lanzar el gobierno algún comunicado sobre eso, un decreto nuevo para ordenar un poco? No es necesario. Lo que pasa es que yo creo que quedarse con algo que no es de uno es un delito y no hace falta que el Estado lo indique en un decreto, ¿verdad? Ahora, que muchas veces que en Paraguay la gente no advierte que nuestro Código Penal tiene normas que son lo suficientemente abstractas para cubrir varias hipótesis sin hablar de casuística. Nuestro Código Penal solamente utiliza la casuística cuando pretende justamente limitar que el delito no se aplique a muchas circunstancias. En este caso, la apropiación no tiene casuística porque habla simplemente de cosa mueble ajena, y todo aquel objeto que se encuadre dentro de una cosa mueble ajena y que alguien que no es el dueño decide sobre el destino de eso sin autorización del dueño, definitivamente comete el hecho punible de apropiación. Doctor, ultimísima. Sí. Y por si sepas nada más, las personas que se vacunan, digamos, ¿están amparadas en alguna cuestión de privacidad, algo por el estilo? O, no sé, tenemos derecho a publicar una lista eventualmente de las personas que reciben las dosis. ¿Hay alguna cuestión de intimidad allí o no? Bueno, definitivamente, si uno va a hablar de intimidad y va a restringir esto, debería hablar de un estado de salud. Definitivamente la aplicación de una vacuna no habla de un estado de salud, sino simplemente de un acto que se realiza sobre, obviamente, un ser humano. Particularmente en una campaña donde la gente de por sí está incluso ansiosa de ser vacunada, yo no creo que publicar una lista de personas vacunadas vulnere ninguna garantía, porque la inoculación de la vacuna en sí no modifica, digamos, mi intimidad, porque no es una comunicación de un estado particular mío, sino es simplemente la materialización de una política de salud del Estado que lo está haciendo a los ciudadanos. Ahora, obviamente, si se tratara de una vacuna que solamente se aplica a los que tienen tal cosa, alguna enfermedad X, ¿verdad? En ese caso sí cabría la posibilidad de restringir
porque la publicación de la lista de alguna manera, no de alguna manera, sino directamente estaría comunicándole a los demás que yo soy portador de esa enfermedad, por eso soy beneficiario de esa vacuna. Creo que no es el caso de esta, por lo tanto, en una cuestión de intereses, de que se transparente esto por la sensibilidad que genera la sociedad, yo me inclino a decir que preferiría que se publiquen las listas, y creo que no se vulnera la intimidad porque no hay nada en particular en la aplicación de esta vacuna. Como te dije, si fuera una vacuna específica para alguien que porta una enfermedad, sí se estaría publicando la lista, revelando una dolencia de una persona, y eso sí claramente está prohibido.